Ya, entonces aquí tenemos una duda de un alumno que pregunta, por si acaso, si es que ya hay más personas que también no entienden esto porque están poniéndose al día. Estás preguntándome por la velocidad instantánea que me imagino es el F, Sí, en cada uno de los tramos, ya. El tema está que uno tiene la velocidad media y la velocidad instantánea. Por ejemplo, lo que es la velocidad media es un promedio de la velocidad. Si te das cuenta, en cada tramo avanza cierta cantidad de metros en una cierta cantidad de tiempo. ¿Ya? Cuando estamos hablando de velocidad media, sería, por ejemplo, tomar la velocidad promedio desde el tramo A hasta el tramo E, por ejemplo. Donde, independientemente de cuánto se haya movido en cada tramo, lo único que tengo que considerar es cuánta distancia se movió desde A hasta E. Es decir, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 metros se movió en un intervalo de tiempo del 0 a los 5 segundos. Entonces lo que sería la velocidad media en ese caso sería cuánta distancia se movió, que serían los 9 metros, dividido en el tiempo, que serían 5. ¿Ya? Esa es la velocidad media. Ahora, cuando estamos hablando de velocidad instantánea, se refiere a la velocidad en cada tramo. Ya, si te das cuenta, en cada tramo tiene un movimiento distinto. ¿Ya? Se mueve en distintos ritmos finalmente. Entonces, simplemente lo que es la velocidad instantánea es considerar la velocidad que tengo en el tramo A y B. Esa sería la velocidad en el tramo A y B. La velocidad en el tramo B y C. C y D, DE, EF y FG. Eso es lo que tienes que hacer en el caso del ejercicio F, es calcular la velocidad en cada tramo. ¿Ya? ¿Cómo se hace? Simple. Acuérdate que lo que es para calcular la velocidad teníamos que considerar la posición final menos la posición inicial, dividido en el tiempo final menos el tiempo inicial. Por ejemplo, aquí, en el tramo A, la posición inicial sería los 2 metros que tenemos acá. En el tramo B, la posición final sería los 4 metros. Entonces, para calcular la velocidad tendríamos que poner posición final menos posición inicial, es decir, los 4 menos los 2 metros. Entonces sería 2 metros en total. Dividido en el intervalo de tiempo, que sería tiempo final menos tiempo inicial, lo mismo, el que serían los 2 segundos dividido en los 0 segundos, va a dar entonces 2 dividido en 2. Eso es 1 metro sobre segundo en este intervalo. ¿Ya? No sé si vas comprendiendo bien desde eso o quieres que ya pase a la pizarra mejor. se podría pasar a la pizarra. Ya, vamos a la Debe pizarra. ser mejor. Acompáñeme a la pizarra. Venga por aquí. A ver, entonces vamos a pasar. Segundo medio, fuerza de efectos, clase 4. Voy a acceder, dame un segundito. Ok, voy a dejar de compartir acá. Vamos a dejar que pantalla, iniciar. Ya. Entonces, primero que todo, hay que recordar bien lo siguiente. La velocidad, ya pues, dame un segundo. Ahí sí. La velocidad instantánea es igual a la posición final menos posición inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Hay que tomar en consideración esos datos en cada tramo, ¿ya? Nosotros teníamos lo siguiente, que en A partía desde los 2 metros, posición inicial de 2 metros, y en B teníamos la posición final que era igual a 4 metros, ¿no es cierto? Ujú. ¿Ya? Donde en el principio el tiempo era igual a 0 y aquí el tiempo era igual a 2 segundos. Entonces lo único que hay que hacer para calcular la velocidad en cada intervalo es considerar la posición final menos la posición inicial en este caso. Entonces aquí, si te das cuenta, vamos a ver, sería igual a, posición final dijimos que era 4 metros, por lo tanto 4 metros, ya que corresponde a la posición final, menos la posición inicial, que es de 2 metros, ya, excelente, dividido en el tiempo final, que es tiempo final, 2 segundos. ¿Se acuerdas de que con tiempo inicial y tiempo final me refiero? El tiempo final es donde
donde se detiene el movimiento del tramo, ¿ya? Y el tiempo inicial es donde empieza el movimiento de ese tramo, ¿ya? Este es el tiempo inicial, este es el tiempo final, ¿ya? Entonces, tiempo final, nuevamente, simplemente reemplazamos los datos en esta ecuación, donde el tiempo final serían 2 segundos menos tiempo inicial, 0 segundos. O sea, ¿Ya? profe, Ujú. para ver si voy comprendiendo. Entonces, para sacar la velocidad instantánea, tengo que determinar primero lo, el movimiento que hubo, tanto Ujú. en la posición como en el tiempo. Claro, tienes que identificar los puntos, las posiciones finales e iniciales como los tiempos finales e iniciales y simplemente reemplazarlos en la ecuación. Ya, y ahí lo mismo lo voy viendo en la tabla. Claro, ahora lo que tienes que preocuparte también es que pueden haber valores negativos. ¿Ya? Por Ahí ejemplo. es un poquito más complicado. Es lo No, mismo. para nada, es lo mismo. Solamente tienes que respetar mira, por ejemplo, el tiro, E y F. ¿Ya? ¿Cuál es la posición inicial de E? O sea, ¿cuál es la posición en el tramo E y F? ¿Cuál es la posición inicial? Sería 11. 11. ¿Y la final? La final sería 5. 5. Ya, entonces ahora simplemente. ¿Y el tiempo final, por ejemplo? El tiempo final sería 7. No, ¿Ya? ¿Y el inicial? 5. Ya, perfecto. Entonces vamos a ver si es que me acuerdo. Dijimos, posición final era igual a 11 metros, posición inicial era igual a 5 metros, tiempo final era igual a 7 segundos y el tiempo inicial era igual a 5 segundos, si es que no mal recuerdo. Entonces ahí lo único que tienes que hacer es considerar la ecuación de la velocidad instantánea que sería de E a F, ¿ya? Simplemente tengo que hacer. Posición final, 11 metros. Perdón, me equivoqué. La posición final eran 5 metros y la posición inicial eran 11 metros. Ahí sí, porque el E estaba más alto y el F estaba más bajo. Entonces, esto era la posición inicial, eran los 5 segundos, y la posición final, y el tiempo final eran los 7 segundos. Ya, esos son los datos que habíamos recolectado. Ahí sí. Lo único que tienes que hacer es reemplazar esos datos en la ecuación. ¿Ya? Que sería esto, finalmente. ¿Ya? Posición final menos posición inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, esto quedaría como 5 metros menos los 11 metros dividido en los 7 segundos menos los 5 segundos. Esto me da igual a menos 6. ¿No es cierto? Menos 6 metros dividido en los 7 menos 5 serían 2 segundos. Entonces, si te das cuenta, esto está negativo. ¿Ya? Simplemente. Eso significa que en vez de estar avanzando hacia adelante, estaba avanzando hacia atrás. O sea, así como tipo retrocediendo, algo así. Está retrocediendo. Ese negativo lo único que representa es que está retrocediendo, en vez de ir avanzando, se podría decir. ¿Ya? Eso nomás. Ya. Entonces lo importante es que hay velocidades que pueden llegar a ser negativos, porque eso representa que en vez de avanzar hacia adelante está retrocediendo, simplemente. Ah, ya. ¿Ya? Y eso nomás. Eso es lo Ah, que hay ya. que hacer en la velocidad instantánea. Calcular finalmente la velocidad en cada tramo. Muchas gracias, profe. Ya, buenísima. Perfecto. Entonces ahora vamos a la clase. Ahora sí que sí, discúlpenme chicos, pero había que responderlo. Bien, aprovechando el tiempo, igual de todas maneras esta clase no, bueno, les cuento, lo que hemos pasado últimamente han sido lo que tienen que considerar. Ha sido la base para poder llegar a lo más importante, que es resolver ejercicios relacionados con todo lo que es fuerza, ¿ok? Hemos visto lo que son las superposición de las fuerzas, que es... Maldición, ¿por qué no hay barra de tareas? Dame un segundito. No, no hay caso. Bueno, ya.
da igual, da igual. Hemos visto todo lo relacionado en el sentido de qué efectos tiene la fuerza, ¿ya? Recuerden que hay, a ver, dame un segundo. Ya, recuerden que existen dos efectos de la fuerza, que uno es la deformación y otro es la aceleración. Si es que se presentan fuerzas, o si es que una fuerza está ejerciéndose sobre un cuerpo, significa que va a generar aceleración. Eso es lo más importante, va a generar movimiento finalmente, ¿ya? O va a generar una variación de velocidad. Porque recuerden que si es que no se presentan fuerzas sobre un cuerpo, o se va a mantener en reposo o se va a mantener a velocidad constante. Imagínense que están en el espacio, ¿ya? Si es que aún hay un objeto que simplemente uno lo deja flotando, se va a mantener en esa posición. Pero a la vez, si es que tú llegas y empujas un objeto en el espacio, este va a ir flotando y se va a mantener en movimiento hasta el infinito, ¿ya? Y independientemente que no se estén ejerciendo fuerza sobre él de manera constante, ¿ya? Entonces ahí empezamos a hablar de que existen también fuerzas simultáneas, que se puede aplicar más de una fuerza a la vez, donde en un caso podemos tener dos fuerzas aplicándose en el mismo sentido, lo que sería un aporte en el movimiento, como también van a haber fuerzas que se ejercen en sentidos contrarios, ¿ya? Lo que es lo más contraproducente que hay en este caso. Pero bueno, pero finalmente lo que hay que tener en cuenta es que puede existir una superposición de las fuerzas, donde dependiendo en qué sentido se esté ejerciendo cada una de estas fuerzas, se pueden sumar, se pueden aportar entre ellas o se pueden anular. En este caso teníamos aquí, por ejemplo, una persona que está aplicando una fuerza de 50 newtons hacia la derecha, y en este caso cuando tenemos dos personas, resulta que tenemos el doble de fuerza aplicada. En caso contrario, si tenemos en sentidos contrarios, se van a anular estas fuerzas, finalmente, ¿ya? Eso se determina a través de lo que es la superposición de las fuerzas, ¿ya? Que menciona aquí. Vamos a ver, voy a dejar esto por aquí, un segundito, para que esté mejor el video. Ahí sí. Lo que es la superposición de las fuerzas, donde a través de ecuaciones matemáticas uno puede determinar cuánto es la fuerza total, finalmente. ¿Ya? Aquí dice la superposición de las fuerzas que uno puede obtener la fuerza neta a través de la suma de cada una de las fuerzas que estén participando, a través de la suma de cada una de las fuerzas que se estén aplicando, ¿ya? Como por ejemplo aquí ya hemos dicho que teníamos dos fuerzas de 1 a 4 newtons hacia la derecha y otro de 2 newtons, y uno de 12 newtons hacia la izquierda, donde en este caso estábamos considerando todas las fuerzas que van a la derecha como positivas y todas las que van a la izquierda como negativas. Por eso aquí habían puesto que la fuerza de 12 newtons que va a la izquierda era negativa. Lo que simplemente llegamos y utilizamos la regla de superposición de las fuerzas para obtener la fuerza total, es decir, la fuerza neta, y obtenemos que tenemos una fuerza total en este caso de menos 6 newtons, lo que correspondería a una fuerza de 6 newtons a la izquierda. Ya recuerden, aquí en negativo, así como acabamos de ver que la velocidad negativa es aquella que va en retroceso, aquí vamos a ver que las fuerzas negativas son aquellas que, en este caso específicamente, donde el positivo es a la derecha, van a ir en sentido contrario, es decir, a la izquierda, ¿ya? Entonces después empezamos a hablar sobre lo que son los tipos de fuerzas que se presentan en nuestro entorno, donde una de las primeras que hablamos fue la fuerza gravitacional, la fuerza peso finalmente, donde es la fuerza que se presenta cuando nosotros estamos sometidos a la fuerza de gravedad de un planeta, en este caso del planeta Tierra, ¿ya? Donde su característica es que el peso, nuestro peso, va a ser equivalente a la masa que tengamos, es decir, a la cantidad de materia que tenga nuestro cuerpo, multiplicado por la gravedad del planeta. Es por ello que en zonas donde hay menor gravedad, es decir, por ejemplo la Luna, tenemos un peso menor, debido a que su gravedad, insisto, es menor. Como también pueden haber planetas donde hay una gravedad mayor, por lo tanto nuestro peso sería mayor, ¿ya? Otro tema importante aquí es que todo lo que es la fuerza de gravedad es atraída, tiene dirección hacia el centro del planeta. En este caso aquí podemos ver que tenemos, si es que estamos en el norte del planeta Tierra, vamos a sentir una fuerza peso que vaya hacia el centro de la Tierra, independientemente de qué posición esté, si estamos aquí más al oeste, oeste, no, oeste, al este, vamos a tener, insisto nuevamente, un peso hacia el centro también, ¿ok? Luego hablamos de, bueno, ahí hablamos de cómo uno puede obtener lo que es
puede calcular la fuerza-peso a través de su masa y la gravedad, pero eso lo vamos a ver luego, ¿ya? No ahora, luego, en otra clase, yo creo que en unas 2 semanitas más. Y también empezamos a hablar de que, insisto, cuando estamos hablando de cuerpos en reposo, resulta que siempre tenemos que tener una ausencia de fuerzas o una anulación entre las fuerzas. Por eso yo les había preguntado acá, ¿qué pasa con un libro que está en una mesa y tiene una fuerza-peso hacia abajo? ¿Por qué si es que ahí se presenta una fuerza, no se va hacia abajo? Y ustedes me contaron que resulta que la fuerza de la superficie, que sería la mesa, también ejerce una fuerza. Y esa es la fuerza normal. Aquella fuerza que se presenta por la resistencia de la superficie, se podría decir, que habíamos explicado también. La resistencia que finalmente las superficies tienen una resistencia al movimiento, se podría decir. Nosotros no nos vamos al centro de la Tierra debido a que el suelo ejerce una fuerza hacia arriba, lo que en consecuencia genera que nos quedemos en el suelo, ¿ya? Entonces aquí habíamos dicho que la normal era igual al peso en este caso. Como son iguales, se anulan entre sí y quedaríamos con ausencia, o sea, con una anulación de fuerzas, lo que generaría que nos mantengamos en el suelo. Cabe mencionar, aquí es súper importante lo siguiente, chicos, ¿ya? Importante es el hecho de que la normal y el peso nuevamente son iguales. ¿Por qué estoy predominando esto? Porque vamos a hablar, esta clase de hoy día, vamos a hablar sobre los diagramas de cuerpo libre, ¿ya? Donde vamos a tener que considerar las distintas componentes de las fuerzas para que el sistema esté en equilibrio, es decir, para que las fuerzas se vayan anulando. Y para que se anulen, tienen que tener sentidos contrarios, es decir, en este caso va para arriba y el otro va hacia abajo, y tienen que tener igual magnitud, es decir, su intensidad, se podría decir, tiene que ser la misma, ¿ya? Por ejemplo, este sería de 50 newtons, ejemplo nomás, hacia arriba, pero en este caso tenemos un sentido hacia abajo de 50, con una magnitud de 50 newtons también, ¿ya? Como uno va hacia arriba y el otro va hacia abajo, se anulan entre sí, ¿ya? También habíamos hablado de que esta fuerza normal puede aumentar, ¿ya? Dependiendo de cuánta fuerza uno le vaya aplicando hacia abajo, la normal va a aumentar finalmente, donde en este caso la normal va a ser igual al peso que va hacia abajo, más la fuerza que también aplicada que va hacia abajo, ¿ya? Eso es importante por los ejemplos que voy a mostrar después. Luego estuvimos hablando de lo que era la fuerza de roce, ¿ya? Que es la fuerza que ejerce la superficie en sentido contrario al movimiento. Patricio levantó la mano, si es que tiene duda, delo nomás. Profesor, ¿qué pasa si la fuerza normal es más que la otra? Eso no va a pasar, ¿ya? La fuerza normal es ¿No? una fuerza es como una fuerza de reacción, se podría decir, que va a depender de las fuerzas hacia abajo. Si es que, por casualidad, la fuerza, por alguna razón, X, ya más allá de lo que es más allá de lo que son los fenómenos de la naturaleza, se podría decir, la normal llega a ser superior, eso significa que la normal va a ser más grande que las fuerzas que van hacia abajo. Por lo tanto, esta cajita debería moverse hacia arriba, porque tiene una fuerza que está ejerciéndose hacia arriba, ¿ya? Así que la normal siempre va a tener una magnitud de tal manera que mantenga en equilibrio las demás, ¿ya? Es decir, siempre va a contrarrestar las demás, se podría decir. Pueden suceder casos contrarios. Profesor, una Dígame. consulta. ¿Sí? ¿Eso sucede cuando un cuerpo está en reposo Claro, o acuérdense. cambia cuando un cuerpo está en movimiento? Ya, eso es lo que vamos a hablar después, porque todo depende de las direcciones de las fuerzas. Si es que, por ejemplo, estas fuerzas estuviesen moviendo hacia la derecha, y todavía se presenta la fuerza peso y la fuerza aplicada, la normal se va a mantener igual, porque la normal solo actúa en la vertical, ¿ya? Si es que se estuviese moviendo, por ejemplo, a la derecha debido a una fuerza que se está aplicando a la derecha, eso no tiene nada que ver con la normal, porque están en direcciones distintas. Uno está en la vertical y otro está en la horizontal, ¿ya? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Pero a medida que nosotros hagamos ejercicios relacionados con los diagramas de cuerpo libre, se va a entender mejor,
¿ya? Y eso es lo que quiero introducir hoy día, dentro de lo que alcance, por lo menos. ¿Ya? Entonces, luego hablamos de lo que era la fuerza de roce, que es la fuerza que ejercen las superficies según sus irregularidades que tienen en ambas superficies, en la superficie de la caja, por ejemplo, y del suelo, ¿ya? Donde se separan en dos. O sea, también había que mencionar también que esa fuerza de roce va a depender de qué tanto pese el objeto que está en contacto con el suelo. Donde una caja de 50 kilos va a tener menos roce que un refrigerador de 200 kilogramos. En lo que es la fuerza de roce, para poder traducirlo de manera matemáticamente, se utiliza lo que es la normal, porque la normal nos ayuda a representar todas las fuerzas que se presenten hacia abajo, en este caso, ¿ya? Como aquí teníamos la normal que está considerando el peso y la fuerza aplicada. Pero insisto, lo estoy tomando de manera general nomás porque va a haber un momento donde hagamos ejercicios relacionados con esto y todo se va a ir comprendiendo mejor, ¿ya? Pero por ahora va a ser de manera general. Ahora estoy presentando todo lo que son los tipos de fuerza que se presentan, para después, en un diagrama de cuerpo libre, que ahí van a entender bien, van a poder identificar qué fuerzas se van presentando. Luego está lo que es la fuerza de los distintos tipos de fuerza de roce, que es el estático y el cinético. El estático se presenta solamente cuando el cuerpo está quieto, mientras que el cinético se presenta cuando el cuerpo está en movimiento, ¿ya? Luego, aquí vamos a introducir un nuevo tipo de fuerza, que me gustaría que esta maldita tarea barra de herramientas se ocultara. Aquí está, pues, ya ahí sí, ya ahí sí. Ahí sí que sí, pues. Estaba bloqueado. Bien, aquí vamos a hablar ahora de lo que es la fuerza elástica. Entonces, aquí hay una pregunta que dice, ¿cómo podemos pesar un objeto con un resorte? Me imagino que alguna vez han ido a la feria, donde de repente la gente que pesa la fruta las pone con una balanza, que al poner la fruta como que baja un poquito y aquí resulta que esto gira y muestra cuánta masa tiene la cantidad de fruta que pusiste ahí, ¿ya? Entonces, alguien me podría decir, ¿cómo es que funciona esa balanza? ¿No tendrá como una especie de resorte ahí en donde se miden los números? ¿Ya? O sea ¿Qué que, más? por ¿Cómo hace ejemplo, funcionar ese resorte? o sea que debe que está conectado el resorte, entonces mientras más se estire, significa que aumenta más el peso, o algo así. Porque si Perfecto. no, Bien. porque cuando vamos a la feria y ponemos la fruta, cuando se pone el peso, yo pienso que el resorte se estira, entonces cuando se estira muestra que el peso aumenta, Ya, algo así. bien, entonces a medida que se va, si es que, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para que se estire más ese resorte? Entre más fuerza, más se estira el resorte y eso Entre aumenta más el fuerza, peso. más se estira el resorte, es decir, mientras más peso, acuérdense, el peso es una fuerza, mientras Sí, más peso uno aplica, más se va a estirar el resorte hacia abajo, ¿ya? Y mientras más se estira el resorte, más fuerza va a aplicar también en sentido contrario, hacia arriba en ese caso. Por eso mismo aquí menciona que la balanza funciona a través de la fuerza elástica. Este tiene un resorte que a medida que se le aplique peso sobre él, se estirará, se va a empezar a estirar, ¿ya? Ya, Ahora, no profe. soy experto en animación, pero se tira, ¿ya? Y cuando a medida que se va estirando, este switch, se podría decir, o este como relojito, va a empezar a cambiar, donde mientras más peso uno le aplique, más masa muestra, se podría decir, más masa representa. ¿Ya? No sé si había alguien que tenía una duda, quería aportar algo. Yo, profe. Ya. Ya, perfecto. El Dígame, dígame. peso, ¿Mm? el peso es una fuerza de ese El peso estilo. es una fuerza que va hacia abajo, va hacia el centro de la Tierra. Es que yo me acuerdo que lo confundían con algo, pero no me acuerdo qué era. La masa. La masa. La masa no, pues la masa es una magnitud. La masa no se refiere a la cantidad de materia. ¿Ya? Y sí, es una magnitud escalar, ¿ya? Entonces no es, bueno, ahí me estoy metiendo más algo que no he explicado todavía, o no lo he explicado muy profundamente, pero la masa solamente determina la cantidad de materia, la cantidad de átomos, se podría decir, a través de los kilos, ¿ya? Pero no es En una cambio el fuerza. peso, en cambio el peso
claro, ahí ejerce una fuerza. El Ejerce peso es ahí, una fuerza. Exactamente. ejerce ahí, no presión, pero algo así. Así como, sí, Ya, pero bien, súper bien. Buen análisis. Muy buen aporte, de todas maneras. Muchas gracias. ya, gracias. Deme punto. ¿Cómo? Deme punto, nada mentira. Qué Bueno, vergüenza. voy a tener que dar puntos. Ya, pero. A ver, pucha, es que ya no estaba preparado y por el tema del tiempo. Porque han aportado 3 personas hasta ahora, no sé quiénes son. Ojalá escríbanme sus nombres, por favor, esas 3 personitas. Escríbanmelos en el chat, ¿ya? Para yo Mejor tener se lo ahí. decimos, profe. ¿Ah? Es por Pues el Ronald tiempo. Rengo. Es por el tiempo, nomás, solo digo por el tiempo. Que me queda poco tiempo. Ya, solamente lo digo por eso, así que por favor escríbamelo, ya, para yo poder continuar. Ya, entonces, después, bueno, como menciona aquí, esta fuerza se presenta debido a que el resorte, al ser deformado, intenta volver su forma original. ¿Ya? Toda esa fuerza eléctrica finalmente se presenta cuando uno deforma un objeto y este al soltarlo como que intenta recuperar. Es una resistencia a mantener esa forma, prácticamente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, mientras más peso uno aplique, en este caso, más se estirará el resorte, y el cuánto se estire va a depender del grosor y material del resorte. Es distinto aquí aplicar un resorte de metal, por ejemplo, a un resorte de plástico, ¿ya? Y también depende del grosor. Aquí hay distintos tipos de resorte que, mientras más grueso, significa que más resistente a mantener esa forma serán. O sea, más resistencia a mantener esa forma tendrán, perdón. ¿Ya? Entonces, continuando con eso, como habíamos dicho, todas estas fuerzas elásticas es debido a que todos estos cuerpos, al deformarse, intentan recuperar su forma, donde están presentes los resortes, por ejemplo, los elásticos, incluso los balones. Si se dan cuenta aquí en el movimiento, en lo que es el balón de tenis, al impactar con ¿cómo se llama esta cosa? La raqueta, ahí sí, Raqueta. la raqueta, eso, perfecto. Al impactar con la raqueta, este se deforma. Y debido a esa fuerza elástica, lo que hace que al deformarse, al comprimirse, se genere fuerza elástica. ¿Ya? Y ahí sale disparada prácticamente, al ejercer toda esa fuerza elástica que tiene. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta, hay muchos objetos que contienen fuerza elástica, ¿ya? Porque al deformarse intentan recuperar su forma. Entonces, ¿de qué depende esta fuerza elástica? ¿Ya? ¿De qué depende de las siguientes características? Ejerce fuerza cuando se estira o se comprime, o sea, al deformarlo. Si se dan cuenta aquí, estamos deformando este resorte, en este caso lo estamos estirando y comprimiendo. Entonces, dependiendo de cuánto uno lo estire o de cuánto uno lo comprima, va a generar una cierta fuerza ese resorte, ¿ya? Va a depender de cuánto uno lo comprime y cuánto uno lo estire. Como también esa fuerza que ejerce el estirarse o comprimirse es proporcional al grosor del cuerpo y del material con el que está formado, ¿ya? Por ejemplo, aquí va a ser más difícil estirar este resorte porque es más grueso. ¿Ya? Si se dan cuenta, aquí se está aplicando la misma fuerza para estirarlo. ¿Ya? Se está ejerciendo la misma fuerza para estirarlo, que es de 50 newtons. En este caso, que es un resorte que es bastante grueso, no se estira nada. Pero en este caso, que es un resorte que es bastante delgado, se estira bastante. Se estira más, se podría decir. ¿Ya? Debido a que como este es menos resistente a la deformación, va a estirarse más, ¿ya? Donde este resorte, para aplicar la misma fuerza elástica, necesita deformarse más que este resorte que finalmente es más grueso y por lo tanto necesita deformarse menos para aplicar la misma fuerza, ¿ya? Entonces, finalmente, todo eso que mencioné se resume en una sola ecuación, ¿ya? Que aquí menciona que FR se refiere, por si acaso, aquí lo apliqué según el libro esta ecuación la apliqué según el libro de este año, ¿ya? Que menciona que en vez de fuerza elástica lo habla como fuerza restauradora, porque porque una fuerza que se ejerce cuando intenta restaurar su forma original, ¿ya? Entonces fuerza elástica y fuerza restauradora son exactamente lo mismo, por si acaso, chicos, ¿ya? Upa. ¡Ay, se me pegó! ¿Por qué?
Computador nuevo. F. No, porque ahí se me pegó el zoom. Ahí creo que me recuperé. De ahí sí. Hola. Eh, Vamos a ver. Vamos a continuar. Ya. Ahí sí. Me Profe. recuperé. Todo eso se resume. Déjame terminar esta idea tateando el tiro. Todo eso se resume en esta ecuación, donde menciona la fuerza restauradora o la fuerza elástica va a ser igual a la constante elástica. Esta constante elástica determina qué tan grueso es un resorte o qué tan resistente es, ¿ya? Se podría decir. Multiplicado por cuánto uno lo estire. ¿Ya? Entonces ahí todo eso se resume a través de eso. Depende del grosor, depende del material y depende de cuánto uno lo estire. ¿Por qué es negativo? Porque resulta que si yo aplico una fuerza a la derecha, estirando este resorte, la fuerza del resorte va a ser hacia la izquierda, porque se va a resistir a ese estiramiento. No sé si habían presentado alguna duda, dígame nomás ahora. No, solamente le iba a decir de que no, de que por la cuenta que tenía. ¿F por qué, perdón? F por su cuenta. Ah, sí, pasó, ya, ya fue. Pero Eso bueno. nomás. Eso es el tema con la fuerza elástica. Ahora, la última fuerza que vamos a introducir es la fuerza de tensión. ¿Ya? ¿Qué puedo decir? Simplemente que es la fuerza que generan las cuerdas. ¿Okay? Por ejemplo, aquí tengo un peso una masa de 1 kilogramo que tiene un cierto peso por tener masa. ¿Ya? Acuérdense, masa y peso. Una masa es cantidad de materia, peso es fuerza. Aquí tenemos un peso hacia abajo y se mantiene en reposo, se mantiene quieto. Y eso es debido a que hay una fuerza de tensión, que es la fuerza que ejerce esta cuerda hacia arriba. ¿Ya? Que este es independiente de qué tan largo sea la cuerda. ¿Ya? Aquí tenemos una cuerda más corta, que finalmente la tensión sigue siendo la misma, independientemente del largo. Es lo único que hay que considerar. ¿Ya? Ahora, por el tiempo, quiero pasar a explicar lo que es el diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Que es simplemente lo siguiente. Aquí menciona, un diagrama de cuerpo libre es un boceto de un objeto de interés despojado de todos los objetos que lo rodean. Es decir, solamente estamos considerando, por ejemplo, aquí tenemos una piedra que está en una superficie. ¿Ya? Un diagrama de cuerpo libre entonces sería simplemente el boceto, el dibujo de lo que es esta piedra, solamente considerando la piedra, sin considerar el suelo, sin considerar nada que esté alrededor, consideramos solamente la piedra. ¿Para qué? Bueno, aquí menciona, el dibujo de un diagrama de cuerpo libre es un paso importante en la resolución de problemas mecánicos, es decir, en la resolución de problemas relacionados con las fuerzas, puesto que ayuda a visualizar todas las fuerzas que actúan sobre un objeto simple. Entonces, por ejemplo, vamos a suprimir eso. Les pregunto, ¿qué fuerzas se presentan en este caso? ¿Qué fuerzas se presentan en este caso teniendo una piedra nomás que está en una superficie y está en reposo? Fuerza normal, ¿Ya y hacia dónde va? hacia abajo. ¿La fuerza normal va hacia abajo? Hacia arriba. La fuerza normal va hacia arriba. La fuerza normal, acuérdense, que es la fuerza de la que ejerce la superficie. ¿Ya? Entonces ponemos hacia arriba nomás. ¿Ya? Vamos a ver. Me equivoqué. Efecto. Me equivoqué de nuevo. Efecto, contorno, grosor. Bastante. Ahí sí. Bastante grueso. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otra fuerza se presenta? ¿Puede ser la fuerza de gravedad? La fuerza de gravedad, es decir, la fuerza peso. Muy bien. Ahora, por ejemplo, voy a representar la fuerza peso y lo voy a hacer de esta manera. ¿Ya? Un segundito. Ponemos grosor, bastante grueso. De esa manera. Entonces les pregunto, ¿esto está correcto? Oh, parece que sí, me equivoqué. Dame un segundo. A ver si. ¿Esto está correcto? Si es que el cuerpo está en reposo, ¿qué debería pasar con las fuerzas? ¿Deben ser iguales? Deben ser iguales. Entonces, cuando estamos hablando de diagramas de cuerpo libre de este nivel, ¿ya? Tenemos que poner, en este caso, como está en equilibrio, significa que las fuerzas se anulan.
y por lo tanto las fuerzas deben ser de igual magnitud. ¿Cómo mido la magnitud en este caso? A través de los cuadraditos. Tenemos 1, 2, 3, 4 cuadraditos tiene la fuerza normal, que es hacia arriba. Entonces, en este caso, la fuerza peso, como está en equilibrio, tiene que ser de igual magnitud. Es decir, 4 cuadraditos también. Por aquí Sí. tenemos 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Eso es lo que tienen que preocuparse. Ahora, claramente, como estamos hablando de modo más virtual, aquí tenemos que poner la normal en este caso, y aquí abajito tendríamos que poner el peso. Upa, ¿por qué? ¿Por qué? Ahí, no, ¿por qué? Ahí, peso. ¿Ya? Cada una de las fuerzas hay que indicarle a qué fuerza nos referimos, ¿ya? A través de su símbolo, simplemente. Donde acuérdense que la normal nos estamos refiriendo a él como una N, y al peso nos estamos refiriendo a él como una P, por si acaso, como la P que tenemos aquí. ¿Ya? Entonces, así es como se utilizan los diagramas de cuerpo libre. Ahora vamos a hablar de un ejemplo que es un poco más complejo. ¿Ya? Entonces aquí les pregunto, ¿qué fuerzas se presentan? Acuérdense que les introduje el tema de la tensión hace poquito. Así que, ¿qué fuerzas se presentan en este caso? La fuerza de tensión por parte de las cuerdas. Ya la fuerza de tensión, dime hacia dónde va una de las fuerzas de tensión. Por Sería ejemplo, como en a esta la derecha. cuerda, A la A derecha. la derecha, pum. a la derecha. Entonces tenemos esta fuerza que va hacia la derecha. ¿Qué más? ¿Qué otra fuerza más? Una en diagonal. Una en Otra diagonal, por diagonal. ejemplo, que va hacia más o menos así, Y ¿cierto? otra para abajo, ¿no? Y otra para abajo, ¿y cuál es esa? La La normal. La gravedad. La de la gravedad. Aquí por si acaso, Que soy chicos, genio. aquí por si acaso, chicos, no hay fuerza normal, porque no hay una superficie donde está la piedra, por si acaso, ¿ya? Así que esto sería el diagrama cuerpo libre. Perfecto. Ahora les pregunto, ¿esto está bien? ¿Está en equilibrio según las fuerzas aquí? Las direcciones y todo está súper bien, les digo al tiro. Pero la magnitud, ¿está correcto? Vamos a ver, tenemos 1, 2, 3, 4 cuadros hacia abajo. ¿Cuántos cuadros hacia arriba debería tener para que esto esté en equilibrio? 4. 4. Veamos cuántos tenemos. Aquí tenemos que ver las componentes que tenga esta fuerza en diagonal. Aquí dijimos que tenía que tener 4 hacia arriba, por lo tanto aquí tengo 1, 2, 3. Me falta 1, por lo tanto tengo que subirlo. ¿Ya? Ahí acuérdense de esa componente pequeñita. Vamos a ver. Aquí esto se separa en componentes, para que entiendan bien. ¿Ya? Déjenme a ver si es que lo puedo cambiar de color. Sí, lo puedo cambiar de color. Entorno, grosor. Ahí sí. ¿Ya? Luego, si tengo una fuerza hacia la derecha para que se mantenga equilibrio, ¿cuántos cuadraditos tengo que tener hacia la izquierda? También 4. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sería cuánto hacia la izquierda entonces? 4. Acuérdense, 5, pues aquí tenemos un cuadradito, 2 cuadraditos, 3 cuadraditos, 4 cuadraditos y 5. Es a la punta de la flecha por si acaso. ¿Ya? Tenemos 5, tenemos una fuerza de magnitud de 5 cuadrados, 5 newtons se podría decir, hacia la derecha. Y para que se mantenga en equilibrio, tiene que haber entonces una fuerza hacia la izquierda de igual magnitud. Entonces, ¿está correcto en este caso? Eso se representa a través de esta componente. ¿Cuántos cuadraditos presenta el vector de la izquierda al amarillo? 4. Entonces, ¿está correcto o está mal? No sé. Acuérdense que esto está en reposo, esto tiene que estar en equilibrio, ¿ya? Esto está en reposo, por lo tanto, las fuerzas que se presentan en todo esta piedrecita tienen que anularse entre sí, ¿ya? Dijimos que tenemos esta fuerza que va hacia abajo, que es de 4 cuadraditos, y esta fuerza que va hacia la derecha, que es de
5 cuadraditos. Por lo tanto, necesito una fuerza que vaya hacia arriba de 4 y una fuerza que vaya hacia la izquierda de 5. Y eso se genera a través de las componentes de esta fuerza que está en diagonal, que esas son las fuerzas que son amarillas. ¿Ya? Un segundito, voy a ver el chasis que está mal. Ya, perfecto. Ahí Benja Pinela dice que está mal. Entonces, aquí esta componente que es esta fuerza que es la componente de esta fuerza en diagonal, está bien porque contrarresta el peso que es hacia abajo. Ya, todo bien ahí. El tema es que tenemos que corregir esta fuerza que va hacia la izquierda, que tiene que ser de igual magnitud que esta fuerza que va hacia la derecha. ¿Ya? Entonces significa que esto tengo que estirarlo un poquito más para que mida lo mismo, 5 cuadraditos. 1 cuadradito, 2, 3, 4 y 5. Ahí recién estamos en equilibrio, es decir, este vector que está en diagonal debería estar en esta posición. ¿Ya? Eso finalmente. No sé si se entendió bien el tema de los equilibrios aquí. Profe, Dígame. ¿es lo mismo correrlo un cuadradito para el lado? Ah, no es lo mismo. Hay que correrlo para arriba. Mira, te voy a dar el siguiente ejemplo. Imagínate que yo tengo este vector diagonal, esta fuerza, aquí. Eso significa que tiene 1, 2, 3 cuadraditos en el sentido, o sea, en la dirección horizontal, o sea, esto, y tiene 1, 2, 3 en el sentido vertical, o sea, en la dirección vertical. ¿Ya? Ven que estas componentes van disminuyendo a medida que este vaya cambiando de posición. ¿Ya? En este caso, para que se mantenga en equilibrio, tiene que tener 5 cuadraditos en la horizontal, 5 cuadraditos en la horizontal, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, y 1, 2, 3, 4 en la vertical, pero hacia arriba, es decir, esto, 1, 2, 3, 4. Y esto, finalmente, representa la posición de el vector en diagonal. ¿Ya? Sé que puede que se complique un poquito en un principio, pero insisto, no es difícil. No es difícil. ¿Ya? Esto es lo que vamos a tener que empezar a hacer para poder, ya que al momento en que uno haga los diagramas de cuerpo libre, uno puede determinar las magnitudes de cada fuerza. ¿Ya? Entonces, se van a presentar diagramas de cuerpo libre como estos, pero considerando, por ejemplo, la tensión, la fuerza elástica, considerando el peso, considerando el roce. Obviamente de a poquito, todo de a poquito para que vayamos ejercitando bien, ¿ya? Pero la meta es que resuelvan este tipo de ejercicios, por ejemplo. ¿Ya? Que es lo mismo pero en distintos casos. ¿Ya? Lo interesante es que esto es de la universidad en que yo hice clases. ¿Ya? Claramente esto es ya a nivel universitario de primer año. No van a tener ni un problema en hacerlo, les digo al tiro, no van a tener ni una dificultad, independientemente que sea a nivel universitario, no van a tener ni un problema, ¿ya? Porque esto no es difícil, es súper simple, y está en la universidad. ¿En qué carrera? En bioquímica. Para aquellos que digan, pero ¿qué me importa a mí si yo no voy a estudiar ingeniería? Esto se pasa en bioquímica. ¿Ya? Así que, mientras antes lo sepan, mejor. E insisto, chicos, esto es simple. No es complicado, ¿ya? No se asusten. Para nada. Lo van a poder hacer, de todas maneras. Bien, me pasé el tiempo. Alcancé a pasar todo, gracias a Dios. Así que dejamos la clase hasta acá. La próxima clase que vamos a hacer una actividad experimental donde vamos a estudiar bien lo que es la fuerza elástica. ¿Ya? Más que nada relacionado con lo que es la ley de Hooke, se llama. ¿Ya? Y después, de aquí en adelante, vamos a realizar ejercicios relacionados con los diagramas de cuerpo libre, ¿ya? Para después empezar a resolver ejercicios a través de la identificación de las fuerzas, más que nada. Empezar a identificar las fuerzas y qué magnitud tienen esas fuerzas, ¿ya? Como también sus efectos que van a tener. Así que eso, chicos, ya sabemos lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Ya tenemos listos todos los tipos de fuerza. Lo único que nos falta de ahora en adelante es realizar, conocer lo que son las leyes de Newton,
¿ya? Para poder empezar a realizar ejercicios a través de unos diagramas de cuerpo libre, ¿ya? Que insisto, no es nada del otro mundo, ¿ya? Es súper simple. Bien, eso chicos, ya dejando ahí porque ya es tardecito. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su participación. Nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Hasta luego. Anoten por favor las personas que participaron, que como me pegué, se reinició el chat, así que escriban de nuevo por favor sus nombres. Oiga, profe. Chao, profe. Chao, que les vaya bien. Agradece siempre